A la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez. Vicecoordinadora, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Para platicar sobre esta ley de ingresos, se aprobó ya en la Cámara de Diputados una discusión larguísima, 18 horas entre jalones y estirones, pero al final pasa. ¿Qué sabor de boca les deja a ustedes? Bueno, que tenemos nosotros una responsabilidad que asumir en cuanto a aprobar este paquete económico en su primera parte, que es la ley de ingresos. Pues aprobamos el que no haya incremento de impuestos, solo se actualizan los derechos y los mismos impuestos a la inflación del siguiente año. Estamos enfrentando una crisis económica a nivel mundial y tampoco de eso nos desentendemos. Y bueno, pues en consecuencia se activa una posibilidad de contratación de deuda interna para la inversión directa en infraestructura. Eso también para activar a la economía. Estamos actuando de manera muy responsable con el dinero que es de todas y todos nosotros, pero sobre todo haciendo valer que no se aumentan impuestos el siguiente año. Aleida, la oposición no está nada contenta. Veíamos a Santiago Krill reclamando y dando sus argumentos en contra de esta ley de ingresos. ¿Qué le dice? Bueno, yo creo que ellos tuvieron en sus manos la responsabilidad de dirigir este país, al menos el PAN por 2 décadas, el PRI ni se diga, durante pues casi 100 años, afortunadamente no llegamos a esos 100 años, y en todos sus mandatos no vimos una actuación responsable. Endeudaron al país cuando los excedentes petroleros estaban en su mejor momento, en la época de Fox, y él era secretario de Gobernación. Pues los excedentes del petróleo los utilizaron para contratar más burocracia en lugar de invertir, en lugar de activar la economía. Entonces yo creo que no tienen calidad ni política ni de ninguna índole para criticar lo que se está haciendo, más aún cuando las obras de este gobierno son palpables, está invirtiendo en la activación económica, en la generación de empleos en el sureste del país, cosa que nunca se dio hacia el sur, y que bueno, pues ahora con esta inversión, insisto, los empleos que se están creando y el aumento al salario mínimo, la gente está bien. Yo creo que lo demuestra en que sigan poniéndose confianza en nosotros. Dice, diputada, la gente está bien, pero la gente está bien, ¿en qué sentido? Porque efectivamente la pandemia nos vino a revolucionar por completo todo, y uno de los sectores que más nos ha incomodado y que más nos ha perjudicado precisamente es el económico. Bueno, me refiero a que está bien en términos de esa aceptación que se requiere para seguir gobernando en la ruta en la que se está gobernando. Lo digo así porque lo demuestra el que Morena, a pesar de la crisis económica, a pesar de que estamos enfrentando una resaca muy grave sobre la pandemia y pues una elevación de los insumos más importantes en materias primas por la guerra que hay en Ucrania con Rusia, pues estamos enfrentando esta crisis con, insisto, inversión pública, con un gasto social que cada vez aumenta más, pensando pues en que estos apoyos lleguen directos a las personas y no pase como antes, que solamente se procuraba el que los grandes capitales del país se dejaran de pagar impuestos o se les beneficiaba con diferentes privilegios fiscales que ahora ya no están. Ahora yo creo que hay una equidad, todos pagamos impuestos y eso le ayuda a la economía del país. Entonces, me refiero a estar bien la gente, no por una condición personal directa, todos estamos enfrentando una crisis económica. Claro. Pero en términos de esa apreciación y valoración de lo que hace el gobierno en el Poder Ejecutivo y nosotros respaldando en el Legislativo, claro que observando algunas cosas que se pueden corregir y que lo podemos hacer a lo largo del año fiscal, y se ha hecho, por ejemplo, cuando se quitó el impuesto a todas las
los productos sanitarios de las mujeres. Sí. Esa fue una aportación desde el Legislativo que analizó el Ejecutivo y que se hizo valer ya desde el paquete económico pasado. En esta ocasión, diputada, lo que más destacamos es el precisamente no generar impuestos. Va a ser un alivio tremendo para los bolsillos de todos los mexicanos en términos que podamos ver, en términos tangibles, vaya. Perdón, no te escuché bien. Le decía yo que si uno de los puntos más importantes a destacar de esta aprobación de la ley de ingresos es precisamente la no generación de impuestos, que va a ser un alivio tremendo para los bolsillos de los mexicanos después de todo esto que hemos pasado en estos 2 años. Sí, es lo que te digo, o sea, nosotros estamos conscientes y el gobierno está consciente y así lo propuso desde que empezó, que no se incrementarían los impuestos para tener más ingresos, más bien se está mejorando la recaudación, que ahora sí todos y todas paguen impuestos, sí, y no haya nadie que pueda librarse, y gracias a ello tenemos una recaudación histórica en el país. Claro, sobre todo pues los que más ganan, que son los que a veces más deben, como hemos visto. Diputada, gracias por estar con nosotros, le agradecemos mucho estos minutos y por supuesto seguiremos hablando si nos lo permite más adelante. A tus órdenes, gracias, hasta luego. Gracias, diputada, hablándonos sobre la ley de los ingresos.